Días a todas y a todos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, agradece su interés y presencia en la primera sesión de la actividad denominada Análisis de los discursos en la historia. En este momento, compartiré con ustedes las reglas de la actividad. Es requisito que todas y todos tengan sus cámaras encendidas para una mejor interacción, por lo que les pedimos a quienes no lo procedan en este momento a fin de que la experiencia sea plena. También es necesario que en la plataforma, en el recuadro donde aparece su imagen, escriban su nombre tal y como se registraron para estar en posibilidad de acreditar su asistencia virtual y enviarles sus constancias. Para ello, se requiere ubicar en la parte superior del recuadro 3 puntos. Hay que dar clic en ellos y saldrá una opción de renombrar, lo cual les permitirá redactar su nombre completo. No se permite tener nombres con abreviaturas o de dispositivos por cuestiones de seguridad y para poder mantener un buen control y congruencia con los registros de cada uno de ustedes. Por otra parte, para agilizar la dinámica de la sesión y evitar interrupciones, sus micrófonos deberán permanecer silenciados. Es importante recordarles que, para tener derecho a la constancia de participación, será necesario permanecer conectado de todo el taller, por lo que les pedimos que no reporten su asistencia a través del chat, ya que esta se toma directamente con las personas conectadas en la plataforma durante la actividad. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia virtual del maestro José Antonio Lugo García, quien estudió la licenciatura en Letras Francesas y la maestría en Literatura Comparada en la UNAM. Es autor de más de 10 libros que abarcan la narrativa, el ensayo literario y el discurso político. Ha formado parte, durante casi 3 décadas, de equipos de elaboración de discursos, tanto en distintas secretarías de Estado como en la Presidencia de la República. Es coautor del libro Palabra y Poder, Manual del Discurso Político, y socio fundador y director general de la editorial El Tapiz del Unicornio. Asimismo, para moderar este taller, le damos la bienvenida a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este ejercicio, dirigido a jóvenes, estudiantes, sociedad civil, funcionarias, funcionarios y al público en general, pretende realizar el análisis tanto de forma como de fondo y contexto de distintos discursos en la historia que, por su contenido, destaquen valores como la justicia, democracia, tolerancia, paridad de género, igualdad y todos aquellos elementos que este tribunal verifica día con día mediante sus sentencias, mismas en las que se materializa el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. Pasando a la metodología, debido al número de participantes, las preguntas podrán ser realizadas únicamente a través del chat de la plataforma. Se les pide que los cuestionamientos sean los más concretos posible para lograr que sea una actividad dinámica. Si la moderadora considera necesario que la pregunta se realice de propia voz, pedirá que abran el micrófono a esa persona, la cual recibirá un mensaje del anfitrión en el que le pide cancelar el silenciado de su micrófono. En ese momento tendrá que dar clic en aceptar y quedará abierto para que realice su pregunta. Por último, la constancia y el material correspondiente al taller serán llegados mediante correo electrónico, con el nombre tal y como fue enviado para efectos del registro, por lo que no es necesario que solicite en el chat de la plataforma. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales de este órgano jurisdiccional. Adelante, doctora. Gracias, Jesús. Bienvenidos a todas y todos a nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado José Luis Vargas Valdés, quien ha impulsado este proyecto, así como de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Les envían a todas y todos un cordial saludo. Hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, también conocida como DGRIN, tiene el agrado de recibirlas y recibirlos en el lanzamiento de este nuevo proyecto que lleva por nombre Análisis de los Discursos en la Historia. Este proyecto, como su nombre lo indica, tiene como materia prima las expresiones públicas, posicionamientos políticos y reflexiones sociales expresadas por mujeres y hombres que abocaron sus esfuerzos para aportar el devenir de la historia y que mediante sus discursos llamaron a la acción colectiva, a veces a la movilización y a veces a la deliberación. De ahí la fuerza y la relevancia de los discursos, pero las palabras responden a un contexto y por ello el análisis de estas piezas de oratoria deben ser situados en un tiempo y espacio.
Con el proyecto Análisis de los discursos en la historia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se fortalece hacia dentro de la institución porque expresa su voluntad de reinventarse, de llegar a la ciudadanía en general, ya que mediante este tipo de proyectos y de vinculación social se plasma la apertura, la transparencia y el contacto social, lo que abona a una mejor comprensión de la vida social de nuestro país entre sectores poblacionales cada vez más amplios, reforzando el carácter incluyente de nuestra institución. En esta ocasión, el maestro José Antonio Lugo García analizará 6 discursos. El discurso de aceptación del título de Genghis Khan, el discurso de Miguel Hidalgo pronunciado en Valladolid el 17 de octubre de 1810, el discurso de Maximilien Robespierre pronunciado ante la Convención Nacional en 1974, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía de Olympe Gouges en 1789, el discurso de Barack Obama pronunciado en 2009 en su juramentación y el discurso del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, en su toma presidencial 2021. Lo anterior permitirá realizar un ejercicio longitudinal de comparación para observar cómo viajan las ideas y conceptos a lo largo del tiempo y cómo su significado se transforma al final de la lengua, como la política también es un fenómeno vivo. Nuestro primer análisis de los discursos en la historia cuenta, como ya lo comentamos, con la presencia del maestro José Antonio Lugo García, quien es un especialista en comunicación política, experto y analista en discurso y a quien agradecemos su invaluable presencia. Muchas gracias, maestro. Pues lo que siendo las 12:07 del día, damos inicio y les deseo a todas y todas una agradable y fructífera experiencia, esperando que les guste y seguir contando con su participación. Muchas gracias y cedo la voz a nuestro ponente. Buenas tardes, es un placer para mí, un honor, una distinción estar aquí con ustedes. Agradezco antes que nada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta iniciativa para analizar los discursos políticos a lo largo de la historia y me siento muy honrado de ser el primero que inicia este ciclo. Finalmente, el discurso político es el terreno donde la democracia se activa y donde precisamente a través del debate podemos dialogar con respeto sobre distintas posturas políticas. Entonces, iniciamos y voy a empezar primero que nada comentándoles un poco. Si quieres, quitamos lo de la presentación en este momento hasta que yo te diga gracias. Analizando un poquito lo que significa, lo que ha significado el discurso, antes de empezar a ver la presentación que preparé para ustedes y los ejemplos que vamos a estar viendo. ¿Cómo empezó todo esto? La democracia fue un invento, una creación ateniense. Ustedes recordarán que los atenienses tenían 3 estatutos políticos: los ciudadanos que tenían derecho a voto, los metecos que no tenían derecho a voto pero eran libres, y los esclavos que no tenían derecho a voto ni eran libres. Entonces los ciudadanos se reunían en el ágora y en ese momento se presentaban las distintas posturas, los distintos puntos de vista de los que representaban los intereses de la polis. Es decir, la polis era este espacio geográfico político donde que reunía a una serie de personas y de intereses en torno a intereses comunes, a un proyecto común, y se discutían en el ágora, en estos debates democráticos, cuáles sean las mejores ideas y por lo tanto las políticas públicas, diríamos con el lenguaje del siglo XXI, que se tendrían que llevar a cabo con la mayoría de los atenienses, con la aprobación de la mayoría de los atenienses. Y bueno, ustedes estarán de acuerdo que es muy fácil elegir entre una opción, digamos, plausible, lógica, que tiene los pies puestos en la realidad,
y opciones que no lo son y que terminan siendo retóricas o terminan siendo simplemente fantasiosas porque no se pueden llevar a cabo. Lo difícil es cuando tenemos dos ideas, dos concepciones del mundo, dos posturas políticas que ambas tienen una calidad moral, una lógica de argumentación, que tienen fundamentos que pueden llevarse a cabo. Y quiero comentarles en primer término que esto fue lo que pasó precisamente en Atenas entre dos de los grandes oradores de todos los tiempos o de los grandes oradores de la democracia ateniense, que fueron Demóstenes y Esquines. Demóstenes, la idea fundamental de los discursos de Demóstenes era que Atenas era invencible, el esplendor cultural del siglo de Pericles, las grandes realizaciones en el arte, en la ciencia, en la filosofía, hacían que ante el enemigo que se presentaba en ese momento histórico, que era Macedonia, pues Demóstenes consideraba que había que iniciar una guerra en contra de Filipo, porque Atenas, por su esplendor, era invencible y entonces pues no podían perder. Del lado opuesto, Esquines, el equivalente, digamos, a un Maquiavelo ateniense, alguien que estaba no en el mundo de los ideales, sino en el mundo de la realpolitik, como se dice ahora. Esquines decía, ya perdimos, Filipo de Macedonia nos va a conquistar y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Lo que hay que hacer es negociar con ellos de la mejor manera posible para que no violen a nuestras mujeres, para que no perdamos nuestras propiedades, para que tengamos, para que logremos acordar las mejores condiciones ante un hecho inevitable. Bueno, como sabemos, la historia le dio la razón a Esquines, ¿no? Filipo conquistó Grecia y luego vino Alejandro Magno, que resultó siendo el Napoleón de la época porque llevó los ideales griegos y las ideas de los griegos al mundo conocido en ese entonces, de la misma manera que Napoleón llevó los ideales de la Revolución Francesa por toda Europa y hasta Rusia. Pero bueno, el tema es que, como vean, en este enfrentamiento entre los discursos de Esquines y los discursos de Demóstenes, vemos dos de las expresiones más lúcidas, más inteligentes del discurso político. Y si fuéramos atenienses y estuviéramos en el ágora, pues probablemente nos hubiera costado mucho trabajo decidir cuál de esas dos opciones tomar, asumir, apoyar, porque evidentemente las dos obedecían a una lógica que en la realidad pues se mostraba que ambas tenían ventajas y desventajas y entonces pues no era fácil decidir cuál de ellas. Ese es el espíritu de la democracia, la discusión, el debate inteligente y respetuoso entre distintas posturas. No omito decirles que estos dos grandes de la democracia también se dieron hasta con la cubeta y utilizaron ataques personales que no tenían que ver con las ideas, sino tenían que ver con cuestiones de preferencias sexuales, etc. De modo que aún en la democracia griega también se cosían habas, como decimos de manera coloquial. Pero bueno, lo cierto es que quise empezar con este ejemplo para decirles, para recordarles, para confirmar la importancia que tiene el discurso político en la construcción democrática, ¿no? Es a través de los discursos, de los debates inteligentes y respetuosos, cómo se fortalece la democracia. En ese sentido, me parece loable la iniciativa del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, de abrir este espacio para la discusión de los discursos, porque sin duda el discurso político fortalece nuestra democracia. Y me parece también muy significativo que estemos iniciando este ciclo el 4 de febrero, cuando mañana celebramos el aniversario de nuestra Constitución Política, el pacto social que nos mantiene unidos a pesar de todas las múltiples modificaciones que ha sufrido a lo largo de la historia. Entonces me parece estupendo
que lo hagamos en esta fecha, prácticamente el día en que celebramos a nuestra Constitución. También hay que decir, antes de entrar ya en materia, que desde entonces, desde la Grecia clásica, pues el discurso político no solo ha acogido a las voces más inteligentes, más representativas, sino también le ha abierto el paso, porque esa es la esencia de la democracia, a quienes, en lugar de intentar por medio del debate y del discurso enriquecer, fortalecer Atenas, lucharon para socavar a la democracia y a las instituciones. Hay una famosa historiadora francesa, Hélène Cabrières de Encausse, que es miembro de la Academia Francesa y, por cierto, madre del estupendo novelista Emmanuel Cabrera, que en un libro muy interesante que se llama Los problemas de la democracia griega, menciona cómo la democracia ateniense empezó a sufrir cuando llegaron los sofistas. Los sofistas no estaban interesados en la verdad, sino estaban interesados en manipular los hechos para beneficio de sus propios intereses. Y bueno, los sofistas le vendieron cuentas de vidrio a los atenienses y los atenienses tomaron malas decisiones y enfrentaron en alguna época batallas que no deberían de haber enfrentado, con consecuencias en contra de la propia democracia ateniense y del poder de Atenas. Entonces vean cómo el discurso fortalece la democracia y eventualmente también puede debilitarla. Entonces, ese gran campo de batalla de la democracia, del debate político, y por eso pues estamos aquí hablando del discurso político. Ahora sí empezamos con la presentación, por favor. Hecha esta introducción, pues entonces estamos aquí ya entrando en materia y he preparado para ustedes una pequeña presentación que se les va a enviar al final y que es más bien, como se dice, hay una expresión que dice una ayuda a la memoria, son una serie de bullets destinados a que podamos tenerlos como punto de referencia, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hablamos del discurso en la comunicación política y y recordamos que la función principal del discurso es persuasiva. Busca despertar la confianza del público a quien va dirigido y obtener su apoyo. Fíjense qué importante. Despertar la confianza y obtener un apoyo. Se dice un discurso, se pronuncia un discurso para lograr un apoyo, una confirmación. Esto es muy claro en términos de las elecciones, cuando se pide un voto del ciudadano, pero también se obtienen apoyos implícitos con respecto a políticas públicas que el gobernante anuncia lo que va haciendo, lo que está haciendo o lo que piensa hacer. Y un discurso convincente forja un rasgo de cultura política indispensable para construir la legitimidad y la confianza. Efectivamente, los discursos crean cultura política, ¿no? Esto es fundamental y lo es más en función de lo que comentaba la doctora Valdés Salas al inicio al presentar este evento, la necesidad de que el Tribunal Electoral, en este caso, pero en general las instituciones democráticas, fortalezcan la cultura política. ¿Por qué? Pues porque solamente mediante este ejercicio de cultura política que implica aceptar las reglas del juego de un debate democrático que parten de la confianza, de la legitimidad en las instituciones, pues solamente así se puede finalmente tomar decisiones de manera consensuada, y pues todos sabemos que cuando eso no sucede, pues las sociedades se ven enfrentadas a la violencia interna por no haber logrado mediante su cultura política resolver los problemas, las dificultades o los retos de una manera respetuosa y pacífica. Ahora bien, el discurso no es monolítico, el discurso pues se adapta a los cambios de valores y gustos en la sociedad. Lo vamos a ver en un momento porque tenemos discursos que obedecieron a coyunturas históricas determinadas. Y por supuesto, pues estas coyunturas van cambiando
de modo que los valores que van asumiendo los discursos y utilizándolos como argumento, pues también van cambiando. Entonces el discurso se va transformando a lo largo del tiempo, y de tal manera que si leemos discursos muy antiguos, podemos ver que nos suenan rancios, obsoletos, con una retórica gastada, porque quizás las metáforas que se utilizaron en un primer momento, que fueron muy valiosas y muy exitosas, pues con el paso del tiempo terminan siendo ya lugares comunes y ya no despiertan la confianza ni el interés de quienes están escuchando o leyendo esos discursos. Ahora sí pasamos a la que sigue, por favor. Y bueno, aquí esta pequeña lámina nos da una especie de marco para que podamos empezar a analizar cuál ha sido el desarrollo de los discursos, y luego ya vamos a pasar a ver ejemplos específicos, ¿no? Esta primera charla sobre los discursos está planteada como el objetivo es plantearles un marco general de cuál ha sido este cambio en los discursos a lo largo de la historia. Luego ve algunos ejemplos que precisamente ilustran distintas posiciones y distintos discursos, digamos, positivos, con comillas, y discursos negativos que alientan valores que no compartimos, pero que sin embargo son eficaces porque lo fueron en su momento, para llegar al momento histórico en que nos encontramos ahora. Entonces, bueno, pues empezamos con el discurso tradicional. El discurso tradicional, pues lo que buscaba básicamente era construir una argumentación con base en ideas, y que esa argumentación con base en ideas convenciera al electorado, convenciera a la audiencia que estaba ahí presente, o en el siglo XX convenciera a los distintos públicos que están detrás de los medios, o de los medios electrónicos o de los medios impresos. Básicamente, como digo, el discurso tradicional se construye con una argumentación. Inclusive, pues hubo un tiempo en el que la oratoria y el discurso estaban fusionados como un muégano, y eso empezó a cambiar hace unas décadas. Ahora el discurso, los políticos leen los discursos y quizás no tengan estos elementos persuasivos de la retórica como se entendía antes, en términos de subir la voz, bajar la voz, mover las manos y ser más enfático. Ahora el discurso, los gobernantes los leen quizás en un teleprompter, pero de una manera tranquila, calmada, como si estuvieran platicando. Un ejemplo puede ser alguno de los discursos recientes de Angela Merkel, donde la vemos platicando con nosotros como estoy platicando yo con ustedes, sin necesidad de hacer grandes aspavientos o estar con una escenografía muy especial detrás, aunque por supuesto eso también es una elección de lo que se tiene detrás. Y la audiencia tradicional pues estaba acostumbrada a recibir esos argumentos y a dejarse convencer o no por ellos. También hemos de decir que en el caso mexicano, pues todos sabemos que tenemos una tradición en la comunicación política de pequeños guiños, de lenguajes a medias, de comentarios que pueden ser interpretados de cierta manera por algunos sectores, y que ese es un rasgo de nuestra cultura política. Quizás no somos tan directos como en otras sociedades, y aquí siempre se buscaba el lenguaje oculto que quería decir el presidente. Hablo sobre todo en décadas pasadas, donde un pequeño comentario que podía interpretarse a favor o en contra de algún político, por ejemplo, pues era el inicio de su ensalzamiento o de su caída, ¿no? Entonces, bueno, pues cada sociedad tiene efectivamente sus modos propios y personales de construir la comunicación política, pero en términos generales, pues, el discurso tradicional es una pieza escrita que se lee y que busca convencer a una audiencia de algo con base en la argumentación.
Y las audiencias tradicionales pues estaban acostumbradas a soportar, y digo soportar con comillas y corchetes, algunos discursos, y pienso sobre todo en esos discursos que duraban horas de presidentes de hace 4 o 5 décadas, que eran tan largos que se volvían muy complicado escucharlos de pe a pa y no perderse en esa jungla de ideas y de conceptos. Hoy los tiempos han cambiado. Ya el discurso tradicional ha pasado un poco a la historia porque estamos entrando en un concepto amplio de discurso. Es decir, el discurso se sigue dando desde una palestra, frente a un micrófono, en un auditorio o en un set, o ahora que estamos en la pandemia, pues desde el espacio laboral, desde el espacio quizá personal donde todos laboramos, pero nos enfrentamos a un nuevo tipo de discurso, porque ese nuevo tipo de discurso incluye, por supuesto, el Twitter, incluye las plataformas, las redes sociales, que también son, en un sentido amplio, pues parte del discurso. Un político, una figura pública, aunque no fuera política, pues emite un discurso que se expresa o se difunde a través de muy distintos medios. Y ahora pues los políticos dan discursos, pero tienen a alguien que les maneja el Twitter, o ellos mismos manejan el Twitter si la responsabilidad se los permite, porque es algo que toma tiempo. O tienen a un especialista, ¿verdad?, que es quien se va a encargar de responder de manera inmediata ante los asuntos que así lo requieren. También esto se debe no solamente a un cambio en las tecnologías, que es muy evidente, sino también a la velocidad en la que es necesario que el protagonista, el actor político, exprese su punto de vista. Pensemos que hace apenas 3 o 4 décadas, el presidente François Mitterrand, el presidente de Francia, le hablaba a la nación cada 2 o 3 semanas o cada semana, y cuando lo hacía, todo el mundo estaba ansioso por escucharlo. Pero hoy, ante la velocidad de los eventos, ningún gobernante, creo, en el mundo podría estar callado 2 semanas, ¿verdad?, preparando un discurso para el bronce, para la lápiz, para el bronce, para el pedestal, sino que es necesaria una respuesta inmediata ante la velocidad con la que los demás actores políticos y sociales emiten sus mensajes. Entonces ahora estamos ante un nuevo, el discurso moderno incluye todas las plataformas de las redes sociales, las entrevistas, etcétera, y tenemos por lo tanto nuevos públicos que leen el Twitter, que leen, ya casi nadie va a escuchar el discurso completo, inclusive la mañanera completa, sino que las personas atendemos a los resúmenes o la síntesis que los propios medios hacen de eventos que pueden ser largos, y por lo mismo, con la dinámica laboral y personal de cada quien, hace que uno busque el resumen, la síntesis, y que reciba esa información a través de los medios de una manera fragmentada o ya resumida, lo cual también implica un cierto filtro, ¿no? Pero no solamente el cambio se da en eso, el cambio fundamental es que el discurso que anteriormente estaba, como hemos platicado, destinado a poner en primer lugar una argumentación, ahora lo que se pone en primer lugar es una narrativa, porque la narrativa, es decir, el contar una historia, es lo que despierta la emoción de la audiencia, del público, de la persona que esté escuchando el discurso. En este momento, si cualquier persona solamente argumenta y dice, se tomó esta decisión por esto y esto y esto, y las cifras son estas, eso no conmueve, no mueve el corazón y las emociones de la audiencia. Por eso es importante construir una narrativa. Y entonces, en el momento en el que decimos, la señora Juanita que vende quesadillas sufre esta condición por el COVID, por esto, por lo otro, por no sé qué. Entonces, nosotros podemos identificarnos con la señora de las quesadillas, eso genera una emoción en nosotros, y esa emoción nos lleva a apoyar la idea que el gobernante o el candidato está tratando de
de convencernos, ¿no? Porque finalmente, como decíamos, la función del discurso es convencer a los demás. Entonces, el nuevo discurso, el discurso del siglo XXI, el discurso de hoy, construye una narrativa que busca emocionar, conmover a las audiencias, porque es a través de las emociones que precisamente se logra ese apoyo. La pura argumentación sola, pues no nos permite esa respuesta emocional. Por supuesto, aquí en China, pues hay quien apela solamente a la parte emocional y quizás la parte de la argumentación queda un poco endeble. Bueno, pues como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, necesitamos en términos ideales un equilibrio adecuado entre una argumentación lógica basada en evidencia, en hechos, y una narrativa que apele a las emociones. Ninguna de las dos sola puede ser ganadora en términos ideales. Entonces vean ustedes cómo ha cambiado el discurso político en su forma y en su fondo, en su contenido y en la manera como se difunde, cómo se expresa. Y eso ha tenido que ver pues con el cambio tecnológico, pero también con el cambio social, con el cambio político. Entonces he elegido para ustedes 6 discursos que creo que pueden ilustrar lo anterior para luego llegar a una conclusión, ¿verdad? Y abrir el debate para poder contestar las preguntas que ya he visto que que ustedes, los asistentes, pues ya están haciendo, ¿no? Las dejaremos al final, a menos que la moderadora considere que alguna de ellas es necesario contestarla de una vez. Y entonces elegí un discurso de Gengis Khan, un discurso del padre de la patria, un discurso de Olympe de Gouges, la mujer que hizo la declaración de los derechos de la mujer en la Revolución Francesa, un discurso de Robespierre y los 2 discursos inaugurales de Barack Obama y de Joe Biden. Con excepción del discurso de Gengis Khan, que es solamente de un párrafo y por lo tanto lo vamos a poder leer completo, los demás estoy eligiendo solamente fragmentos que vamos a leer aquí. Sin embargo, nuestros compañeros del equipo del tribunal les van a hacer llegar todos los discursos completos o ya se los hicieron llegar, de modo tal que van a poder ver las piezas oratorias completas. Entonces, dicho lo cual, si quieres pasamos a la siguiente lámina. En la antología del discurso político que compiló Liévano Sáenz, que fue el secretario particular del presidente Zedillo, y que editó el hijo del Carlos Slim y que está publicado por Sanborns, curiosamente como editorial, bien este discurso es una estupenda antología universal del discurso político y está referida al final en la bibliografía. Entonces, el discurso de Gengis Khan de 1206 dice: si desean que yo sea su amo, deben de estar dispuestos a hacer lo que les mande, acudir cuando los llame, ir a donde les ordene y matar a quien les indique. En tal caso seré su gran Khan, emperador de emperadores. Dirigiré tan solo mis palabras e indicaciones a los Oerlock, los Noin, los Beg o cualquier otro jefe, y estos mandarán en mi nombre a sus subordinados, los cuales comunicarán luego las órdenes al pueblo. En el reino de Temujin, existirá una severa jerarquía. Así, desde ahora hablará por mí la espada. Gracias, si quieres la quitamos la lámina. Bueno, creo que esa frase final es contundente y es eficaz. Desde ahora hablará por mí la espada. Yo creo que a cualquiera, si hubiéramos estado ahí en 1203, en 1202, nos hubiera quedado claro el mensaje, ¿no? El mensaje no da lugar a dudas y en términos de comunicación política, pues hay que reconocer que Gengis Khan está expresando de manera clara, directa y precisa cómo va a gobernar y que el que no obedezca lo que ahí se está planteando, pues ya se sabe que la espada va a ser la que va a responder. Entonces, quise iniciar con este ejemplo porque nos muestra de manera clara que los discursos, que debemos de calificar los discursos desde el punto de vista de su eficacia comunicacional, valga la palabra.
no desde una perspectiva moral, no desde una perspectiva axiológica de valores, fenomenológica, sino que básicamente pues el discurso es eficaz o no es eficaz. Y nos queda claro que el discurso de Gengis Khan sí lo es. Ahora vamos a la que sigue, por favor. Gracias. En este discurso de Valladolid, o mejor dicho, pronunciado en Valladolid, el 17 de octubre de 1810, es decir, ya estamos prácticamente un mes después del famoso grito, tenemos estos dos párrafos. Reflexionen y hallarán el gran bien que se les prepara, si con sus manos los unos y con sus oraciones los otros acuden a ayudarnos a continuar y conseguir la grande empresa de poner a los gachupines en su madre patria, porque ellos son los que con su codicia, avaricia y tiranía se oponen a su felicidad temporal y espiritual. A ellos les toca, según el plan de nuestra empresa, no existía una cosa en que no se les hace más agravio que restituirlos a su suelo patrio y nosotros defendernos con nuestras armas en caso de forzosa defensa. Bueno, el lenguaje, por supuesto, es un lenguaje un tanto cuanto arcaico y bueno, lo que hizo don Miguel Hidalgo, que si ustedes ven el discurso completo, que ya se les hizo llegar, y por cierto he estado viendo palabras donde piden que se les comparta esta presentación. Se les va a compartir, pero al final. Es decir, ahorita pues estamos en vivo, etcétera, ¿no? Pero sí la van a tener, pero no en este momento. Bueno, entonces, al final del discurso de don Miguel Hidalgo, vamos a ver que hay muchas cosas mezcladas. Él defiende a Fernando VII, defiende la monarquía, defiende a la Virgen de Guadalupe, ataca a los gachupines, se lanza en contra de Pepe Botella, el hermano de Napoleón Bonaparte, en fin. Y vamos a decirlo de manera coloquial, que al estar convocando, al estar llamando al final de su discurso a tantas fuerzas de alguna manera opuestas en sus ideales, pues en cierto modo estaba haciendo con su discurso lo que hoy llamaríamos una coalición, ¿no? Es decir, estaba buscando el apoyo de los que estaban en contra de la monarquía, de la monarquía francesa, de los que estaban en contra, de los que estaban a favor, de los que estaban no sé qué, y al estarlos convocando en el discurso a grupos políticos muy diversos, pues de alguna manera estaba intentando formar en los hechos a través de un discurso una cierta coalición. Y bueno, pues sabemos que tuvo éxito, pues porque gracias a él somos un país independiente y gracias por supuesto a todos los que se sumaron y hicieron de esto un movimiento que desembocó en nuestra independencia. Pero vean cómo el discurso de Hidalgo, aún estos párrafitos, nos muestran lo que estábamos diciendo al principio, que el discurso los va cambiando de acuerdo a la coyuntura histórica, de acuerdo a los gustos, de acuerdo al lenguaje, y que es algo que está en una renovación constante todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el discurso del padre de la patria. Iba yo a agregar también, ustedes lo pueden consultar por su cuenta porque es un texto muy fácil de leer y de obtener, pues el discurso de la apertura del Congreso en Chilpancingo y los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. No los quise poner aquí porque pues el tiempo va muy aprisa y se trata de tener un ejemplo de cada uno de estos, de tener el ejemplo de uno de los padres de la patria, pero no analizar el discurso político patriótico de ese momento, lo cual pudiera ser algo muy interesante para otro momento. Si vamos a la que sigue, por favor. Bueno, Olympe de Gouges es considerado por algunos como la primera feminista. Hay otra mujer contemporánea de Montaigne que también se le considera lo mismo 2 siglos antes, pero bueno, ese es un debate que no nos importa aquí. Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en 1789, después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y tomo estos 2 párrafos. Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación piden que se les constituya en la Asamblea Nacional por considerar que la ignorancia, el olvido
o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos. Y por ello han resuelto en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer. Mujer despierta, el rebato de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos. Mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. Bueno, aquí vemos que el discurso de Olympe es increíblemente poderoso y lo es tanto que sigue vigente. Yo creo que las feministas aquí presentes, hablo de las feministas en un sentido amplio, no en un sentido de un grupo determinado que asume ese nombre, pues no nos vamos a meter en eso, sino simplemente las mujeres que defienden y representan los derechos de las mujeres, pues pueden casi copiar estas palabras escritas hace 250 años y un poquito menos y tomarlas como propias, ¿no? Entonces vemos que hay discursos que se fatigan y que terminan por ser pertenecientes a otra época, y hay discursos que siguen siendo absolutamente presentes, y yo creo que ahorita, como digo, todas las mujeres respetuosas de los derechos de las mujeres podrían tomar estas palabras de esta gran mujer y hacerlas suyas. Simplemente el hecho de que haya considerado que era indispensable que hubiera una declaración de los derechos de la mujer y no nada más de los derechos de los hombres, pues la coloca en un lugar en la historia de las luchas a favor de la defensa de los derechos de las mujeres, pues por supuesto en primerísimo lugar. Y puse para contrastar el siguiente discurso, por favor. Aquí tenemos un discurso de Robespierre que es francamente pavoroso, pero que lamentablemente también sigue vigente. Ante la Convención Nacional escribió en 1794: puesto que el alma de la República es la virtud, la igualdad, y su finalidad es fundar y consolidar la República, la primera regla de su conducta política debe ser encaminar todas sus medidas al mantenimiento de la igualdad y al desarrollo de la virtud. Así, todo aquello que sirva para excitar el amor a la patria, purificar las costumbres, debe ser adoptado por ustedes. En el sistema de la Revolución Francesa, lo que es inmoral es impolítico, lo que es corrupto es contrarrevolucionario. La debilidad, los vicios, los prejuicios son el camino de la monarquía. Bueno, fíjense ustedes qué discurso tan terrible. ¿Por qué digo tan terrible? Porque cuando hablamos de virtud y hablamos de moral, pues hemos visto a lo largo de la historia cómo los grandes tiranos hablan de la virtud y hablan de la moral. Y en nombre de esa virtud y en nombre de esa moral, acaban con todos sus enemigos. Lo hizo Stalin y lo han hecho todos los grandes dictadores de la historia. Siempre han apelado a la virtud y a la moral de los demás, y con base en esa virtud han decidido quiénes son impuros, quiénes son infieles, quiénes no se merecen los derechos, y simplemente les han cortado la cabeza. Y lamento informarles que Olimpa de Gouges, la mujer que escribió estos derechos que a todos, yo creo, nos han emocionado, nos han conmovido, pues Robespierre le cortó la cabeza en la guillotina porque consideró que pues el que haya hecho ella eso, pues no era lo más adecuado. Y entonces pues vemos que este discurso también sigue vigente porque pues los tiranos lo utilizan todo el tiempo, ¿no? No hay nada peor que un tirano que utiliza la virtud y la moral a su modo para decidir quiénes deben de permanecer vivos, o deben de irse a Guantánamo, o deben de irse al archipiélago Gulag, o a los campos de concentración, o a donde ustedes quieran, ¿no? Pero todo eso es en nombre de la virtud y en nombre de la moral. Entonces ahí vemos un ejemplo de discursos terribles, pero que no por eso dejan de ser eficaces. Vean cómo tenemos dos discursos, el discurso de Gengis Khan y el discurso de Robespierre, que como digo, nos ponen los pelos de punta, pero que eso no quita que sean sumamente eficaces. Sí, seguimos, por favor.
Bueno, pues aquí tenemos, elegí el discurso de Barack Obama y el discurso de Joe Biden como los dos ejemplos que vamos a ver en esta exposición, porque tienen 12 años de diferencia y sin embargo en el discurso se toca un tema similar, pero en los párrafos que vamos a ver, vemos que hay una gran diferencia porque la situación del combate racial y del combate entre los distintos estratos económicos en el vecino del norte, pues se ha agravado en estos 12 años. Entonces, el 20 de enero de 2009, Obama dijo, porque sabemos que nuestra herencia multicolor es una ventaja, no una debilidad. Somos una nación de cristianos y musulmanes, judíos e hindúes, y no creyentes. Somos lo que somos por la influencia de todas las lenguas y todas las culturas de todos los rincones de la tierra, y porque probamos el amargo sabor de la guerra civil y la segregación, y salimos de aquel oscuro capítulo más fuertes y más unidos, no tenemos más remedio que creer que los viejos odios desaparecerán algún día. Pues es un párrafo estupendo, nadie diría algo en contra de este párrafo, pero comparémoslo ahora con el párrafo que sigue, el párrafo de Joe Biden, por favor. Esto lo dijo Biden hace apenas unos días, hace unos 15 días. Sé que hablar de unidad puede parecerle a algunos en estos días como una tonta fantasía. Sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y sé que son reales. Fíjense cómo el discurso de Obama dice, creo que finalmente en este futuro que estamos empezando a construir nos va a ir muy bien. Y aquí Biden empieza reconociendo que hay una división y que hablar de unidad puede ser considerada una fantasía. Lo que estaba proponiendo Obama no lo puede decir Biden de la misma manera, porque ha habido 12 años de división donde los problemas se han agudizado. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal estadounidense de que todos somos creados iguales, con la fea y dura realidad del racismo, el nativismo, el miedo, la demonización que nos han separado desde hace mucho. La historia, la fe y la razón muestran el camino hacia la unidad. Nos podemos ver entre nosotros no como adversarios, sino como vecinos. Podemos tratar al otro con respeto y dignidad. Podemos unir fuerzas, dejar de gritar y templar los ánimos. Porque sin unidad no hay paz, sino amargura y furia. No hay progreso, solo un ultraje agotador. No hay nación, solo un estado de caos. Gracias. Entonces vean cómo podemos establecer una muy clara diferencia entre dos discursos inaugurales de la presidencia de los Estados Unidos, a los que separa 12 años, pero que en esos 12 años lo que vemos es que Obama llega con un idealismo y Biden llega con la constatación de una situación muy grave donde los idealismos no caben, donde hay que empezar reconociendo que sí existe la división, sí existe el racismo, sí existe la desigualdad, sí existe el odio, y entonces el llamado a la unidad, pues es un llamado diferente, porque ya no es aspiracional, es una especie de llamado casi a la supervivencia de una nación que si no logra resolver sus problemas, pues se va a mantener en el caos. Mi querido Jesús, tenemos un participante, Germán Gustavo Martínez, que está plática y plática, no nos está poniendo atención, y yo creo que sería bueno apagarle el video, porque me está distrayendo. Gracias. Entonces, perdón. Entonces, pues aquí vemos en estos 6 discursos cómo nos encontramos ante posibilidades muy distintas del discurso político, desde aquellos que utilizan el discurso como un arma que atenta y socava la democracia, los ideales democráticos, como aquellos discursos que en su tiempo buscan conciliar intereses y, como decíamos en un principio, intentar convencer al electorado o a su pueblo de algo, ¿no? Finalmente, la función del discurso, como dijimos en un principio,
es persuasiva, se trata de convencer, y estamos viendo distintos momentos históricos en los cuales pues los políticos, en un sentido amplio, estos protagonistas, que finalmente son políticos no en el sentido tradicional de la palabra, sino en el sentido de que se ocupan de las cosas de la polis, y son los gobernantes o los intelectuales, los que opinan, etcétera, etcétera, pues elaboran una serie de argumentos y de emociones, pues para tratar de convencer a los demás de algo. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Entonces, bueno, pues esto nos lleva un poco a lo que decía en el principio, pero que me parece que ahora, con estos ejemplos que hemos puesto, pues queda un poquito más claro. Hoy el discurso es una lucha entre narrativas. Tenemos dos narrativas enfrentadas, o tres o cuatro, de la misma manera que, por eso se llama marketing político, de la misma manera que se busca vender un producto y que un shampoo convence al comprador de que compre un shampoo y no compre otro. Pues bueno, sin querer comparar el debate democrático con la venta de un producto, pero tienen en común, y por eso se llama marketing, la idea de que hay que convencer al otro, ¿no? Hay que convencer al otro de una política pública, o de que ese candidato es mejor que el otro, o justificar, asumir una postura ante eventos totalmente fuera del control como es el caso del COVID, etcétera. Entonces, pero ante cada uno de estos ejemplos, ante cada una situación de la polis, es decir, ante cada situación de lo que es público, pues tenemos todo el tiempo distintas narrativas desde el poder, narrativas desde distintos sectores, narrativas desde distintos estratos sociales, y cada una de esas narrativas pues busca convencer a los demás de lo suyo, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo aquí y en China, en temas de salud, en temas de democracia, en temas de representatividad. Entonces, pues ahí en el discurso, en un sentido amplio que hoy es una narrativa, pues en esa lucha entre narrativas se va construyendo la democracia, y se va fortaleciendo y construyendo la democracia, y se va construyendo el futuro, ¿no? Entonces, como vemos aquí abajo, dice, personas y partidos políticos buscan convencer al electorado o a la sociedad para que prevalezcan sus valores y sus propuestas. Los asuntos de la comunidad son el centro del debate, y hoy el discurso escrito y el discurso amplio son el centro del debate democrático, y ahí es donde se está jugando nuestro futuro, el futuro de nosotros como individuos, y el destino de los países. Cada una, pensemos que no nada más se trata de elegir a un presidente, de elegir un gobernante, de elegir a un presidente municipal, de elegir a alguien. Se trata hay infinidad de luchas y de discursos todo el tiempo. Pensemos en el tema de las pensiones, pensemos en los adultos mayores, las pensiones, a qué edad, cuántas semanas de cotización. Es decir, no hay un debate, hay una cantidad de debates democráticos en el seno de una sociedad que todo el santo día, todos los actores políticos estamos metidos en ese debate. Unos más en unos temas, otros más en otros temas, en función de los intereses de cada quien y las cosas que cada quien hace, pero lo cierto es que todos estamos en medio de estos debates, de esta confrontación entre narrativas, como hemos dicho, narrativas que buscan apelar a nuestras emociones y tratar de convencernos de la bondad de lo que cada quien propone en todos los temas de la agenda nacional, tanto aquí en México como en cualquier sociedad democrática del mundo. Aún en las sociedades no democráticas, pues hay otro tipo de discurso, ¿no? El discurso del presidente Putin, que dice que este opositor violó una serie de reglas y por lo tanto debe de ir a la cárcel, y el discurso social que se expresa en una serie de manifestaciones en contra de la detención de este líder opositor, y es otra manera de ejercer un discurso social, digamos, ¿no? Con el riesgo que implica en sociedades
no tan democráticas, el expresar los puntos de vista de manera libre. Si podemos pasar a la última diapositiva, por favor, muchas gracias. Entonces, bueno, yo aquí les quiero agradecer que me hayan escuchado. Vamos a abrir el debate con las preguntas. Me pueden encontrar en este Gmail, pero lo que quiero resaltar aquí es recomendarles esta antología universal del discurso político que se puede encontrar en el Sanborns y que Liévano Sáenz es el compilador. Son 2 tomos de 600, 700 páginas cada uno, y de verdad es una espléndida antología. En inglés hay muchas de discursos, de ensayos y demás que vale la pena, y para los que les interese el tema, pues soy el autor de este libro Palabra y Poder, Manual del Discurso Político, que hice con Yolanda Meyenberg y que todavía se puede conseguir por ahí, que viene siendo pues más que un texto teórico que exprese lo que yo les he comunicado, es más bien, como dice su nombre, un pequeño manual para que quien de repente se ve en la palestra obligado a escribirle discursos a un protagonista político, pues tenga las herramientas para, pues para poder iniciar en este fascinante mundo del ghostwriter, del negro, del escritor de discursos, que es un oficio al que le tengo mucho cariño y al que le he dedicado muchos años. Entonces, no es una despedida, por supuesto, más bien abrimos las preguntas y respuestas, pero de antemano les doy las gracias por haberme escuchado estos minutos. Damos las gracias al maestro José Antonio Lugo García por su estupenda disertación y el análisis de tan interesantes discursos. Bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas y tenemos varias preguntas de Juan Ramírez Marín. Le pregunta, maestro, si el discurso político en México construye legitimidad y confianza. Bueno, yo creo que depende de quién lo dice, es decir, no puede haber una respuesta universal a esa pregunta, ¿no? Por supuesto que en la historia de México tenemos discursos fundamentales, ¿no? Estoy pensando también en discursos, por ejemplo, de Fray Servando Teresa de Mier, que hizo algunos discursos, que es quizá el más grande discurseo de la historia del país, o uno de los más grandes discurseos. Entonces, pues hay discursos que construyen legitimidad y confianza, y hay discursos que entran en la clasificación que decía la historiadora francesa sobre la democracia griega, que lo que hacen es socavar las instituciones porque son discursos pronunciados por sofistas. Pero, por supuesto, a mí no me toca decidir quiénes son unos y quiénes son los otros, simplemente en términos conceptuales, pues sí, los discursos de los sofistas no construyen legitimidad y confianza, y hay otros discursos que sí lo hacen. Y en parte esa es la lucha de la democracia, la lucha entre los que buscan fortalecer a la democracia y los que buscan otro tipo de intereses. Y eso no es solamente en México, es en todas partes del mundo. Gracias, maestro. También de Juan Ramírez Marín le pregunta si usted considera que Angela Merkel carece de buena retórica. Pues mira, yo creo que en Angela Merkel se juntaron 2 cosas. Para mí no carece de una buena retórica, pero 2, logró algo muy difícil, y eso lo menciono en mi libro, que es la congruencia, la sincronía entre los hechos y las palabras. Las políticas que ella llevó a cabo están en perfecta sintonía con lo que ella dijo a lo largo de sus discursos durante los muchos años en que fue la canciller. Y creo que la respuesta a eso, a la respuesta a la pregunta de la persona que muy amablemente nos hizo esta pregunta, es los 6 minutos de aplausos que ella recibió de manera ininterrumpida de sus correligionarios y de sus adversarios políticos. Es decir, que le hayan dedicado una ovación de 6 minutos es la mejor manera de darle las gracias. Entonces, volvemos a lo mismo, la eficacia no se mide porque hable en un tono de voz muy pausado, el tono de voz de una profesora de química, de una ingeniera química, se mide por la capacidad de convencer y por la sincronía entre los hechos y las palabras,
Y esas dos cosas lograron esos 6 minutos de aplausos, que por supuesto los aplausos en sí es lo de menos, pero que reflejan que hasta sus adversarios se pusieron de pie a aplaudirle 6 minutos. Eso nos dice que su retórica fue sumamente eficaz. Gracias, maestro. Sonia Angélica Rivas le pregunta, ¿considera que el storytelling debe incluirse siempre en el discurso? Bueno, yo creo que el storytelling es, digamos, lo de hoy, entendiendo por lo de hoy no como una moda, sino lo que ya dije antes. Creo que la forma tradicional de escribir discursos en este momento no mueve a nadie ni conmueve a nadie. Entonces, claro, también es cierto que si se abusa de algo y en lugar con una profundidad y con una argumentación, no podemos sustituir la profundidad y la argumentación para contar la historia de la señora de los tamales, que puede ser conmovedora, pero si no tenemos la otra parte, pues entonces estamos haciendo lo que hace cualquier programa de la televisión alarmista, que apela a los sentimientos también, pero que no tiene nada detrás. Entonces, sin embargo, contestando de manera precisa la pregunta, creo que es un elemento que en este momento ayuda, agrega, suma a la retórica de los discursos de hoy. No hacerlo, pues es limitar esas herramientas. Habrá que ver en cada caso concreto ante qué auditorio y qué temas se está tratando para ver hasta dónde cabe o no cabe el storytelling. Gracias. Juan Ramírez Marín le pregunta que le gusta, dice él que le gusta el discurso de Gengis Khan, pero que no le parece democrático. ¿Cuál es la razón de analizarlo? Bueno, la razón de analizarlo es que estamos hablando de comunicación política. Lo que yo comenté es que un discurso eficaz es aquel que transmite lo que el emisor pretende transmitir. Me parece que es un discurso eficaz porque transmite perfectamente una sensación de miedo y una manera de gobernar. Y utilicé ese discurso y el discurso de Robespierre no porque fueran modelos por lo que estaban proponiendo, son antimodelos, son antiejemplos, pero esos antimodelos y antiejemplos son eficaces en términos de comunicación política. Es decir, es triste decirlo, pero Hitler fue un gran comunicador político. Entonces, eso no quiere decir que no debamos de leerlo, quizá debemos de leerlo para entender cómo funciona quienes utilizan la retórica para fines aviesos, ¿verdad? Entonces, no podemos solamente leer los discursos de los buenos, vamos a decirlo así, porque tenemos que entender cómo funciona la comunicación política. Gracias. Elisa Rangel pregunta, ¿qué tipo de discursos le han hecho daño a México y qué narrativa necesita hoy nuestro país? Bueno, pues mira, yo creo que cualquier tipo de discurso que haya apelado a la división del país, ¿no? Simplemente pensemos en una situación histórica concreta, que no puedo referirme a un discurso en particular, pero pensemos simplemente en una situación, en una coyuntura que tuvo nuestra nación sumamente grave, que fue la invasión y la llegada al poder de Maximiliano de Habsburgo a nuestro país. Entonces, cuando el presidente Juárez recupera el control de la nación, digamos, decide que hay que ejecutar a Maximiliano y de paso a los traidores, a Marimón y a Mejía. Bueno, Víctor Hugo le escribió a Benito Juárez una carta conmovedora diciéndole que Benito Juárez debería de ponerse por encima de demostrar su calidad de estadista y de hombre maravilloso para perdonarle la vida a Maximiliano. Sabemos que Juárez no lo hizo. Probablemente no lo hizo porque odiaba a Maximiliano, o probablemente también porque era un mensaje interno a los traidores que se habían sumado a la causa de Maximiliano. Pero bueno, lo que quiero decir es que en ese momento, en esa época, hubo muchísimos actores políticos que estuvieron a favor de que Maximiliano gobernara México.
Bueno, pues creo que no podemos ponernos del lado de ellos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo muy claro de discursos que han ido en contra de la nación, ¿no? Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era, doctora? Le preguntaba que cuál era, bueno, a la luz de la democracia, cuál era la razón de hacer estos análisis. Ah, bueno, no, pero esta última persona nos comentó que quería que pusiera un ejemplo de discursos que habían hecho daño a la nación. Que habían hecho daño a la ¿Y nación, cuál era sí. la otra parte, creo? ¿Había algo más o estoy No, equivocado? no había Ah, algo bueno, más. pues entonces ahí está, perdón. Entonces adelante, gracias. También la misma persona le pregunta qué opinión le merecen los discursos de Goebbels y de Hitler. Bueno, yo creo que otra vez, evidentemente no estoy a favor de ellos, no puedo estar a favor de ellos, no puedo estar a favor de ningún discurso que atente contra los derechos humanos, que atente contra la dignidad del hombre, etcétera. Eso está clarísimo, no se confunda nadie. No estoy a favor de absolutamente nada de eso. Pero lo cierto es que los discursos de odio han sido eficaces. Lo vemos con el presidente Trump, lo vemos con Slobodan Milosevic, que justificó un discurso de odio contra los kosovares musulmanes, y cientos de miles o millones de serbios lo siguieron, lo vemos en Ruanda, lo vemos es decir, lamentablemente los discursos de odio, pues siguen estando vivos y siguen jalando, no sabemos por qué, a tantas y tantas gentes que de repente consideran que un grupo social o un grupo étnico merece hasta ser exterminado. Entonces, por supuesto, merecen toda mi desaprobación, pero debemos de estudiarlos desde el discurso y desde la sociología y desde la psicología social para entender cómo es posible que sigamos elaborando discursos de odio y esos discursos sigan vigentes. Tan es así que sin esos discursos de odio quizás no nos podríamos explicar la rodilla en el cuello de George Floyd y el pobre diciendo no puedo respirar, lo cual si se ponen ustedes a pensar, esas tres palabras no puedo respirar son el lema de estos últimos años, porque es el lema de la rodilla sobre su garganta y es el lema de la pandemia, porque los que están enfermos de COVID no pueden respirar, entonces parece que el tema es no podemos respirar, pero la mitad de eso es la pandemia y la mitad son los discursos de odio. Entonces tenemos que analizarlos, lo cual por supuesto no quiere decir que estemos a favor de quienes los emiten. Le piden, maestro, que si puede repetir, por favor, el título de sus libros referente a discurso político. Sí, se llama Palabra y Poder, Manual sobre el discurso político, Manual del discurso político. Se consigue por ahí. Y si no, ahí se ponen de acuerdo conmigo. Adelante, doctora. Gracias. Valfre, Brigadier Ortega, le pregunta, ¿qué opina acerca de los discursos actuales del presidente de México? Pues mira, yo creo que están dirigidos a una base social que lo apoya en términos generales. Hay que partir de una base de que estoy sobregeneralizando. Pero creo que en general están dirigidos a un grupo social que lo apoya y no necesariamente están dirigidos a todos los mexicanos. Entonces creo que, y eso pues se ha dicho mucho, que quizás nuestro presidente debe de hablar en nombre de todos los mexicanos y no como si todavía estuviera en campaña buscando convencer a su base o a su electorado. Eso en términos generales, digamos, asumiendo que puede ser una sobresimplificación. Gracias, maestro. Gerardo Martínez, si el discurso tiene entre sus objetivos el convencer a quien lo escucha, ¿cómo se logra el efecto en las épocas antiguas? Pues igual, convenciendo, o sea, o quizá no entendí la pregunta, es decir, Demóstenes y Esquines, pues convencieron a los suyos, Robespierre convenció a los suyos, Martin Luther King convenció a otro grupo, Abraham Lincoln, por ejemplo, el gran discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln, pues convenciendo a todos los estadounidenses de que era el momento de abandonar la esclavitud, pero de que se juntara el sur con el norte y de que no siguiera
esa división absurda. Entonces, ¿quiénes han ganado políticamente? Pues los que convencieron con sus discursos, ¿no? El que no convenció con sus discursos se fue a su casa, ¿no? Entonces, los discursos ganadores, pues generalmente son los discursos de quienes asumieron el poder en distintas coyunturas históricas, ¿no? Maciel Calvo Elmer, desde su punto de vista, para elaborar el discurso eficaz en tiempos de pandemia y redes sociales, ¿cuáles son los elementos mínimos y claves que se deben de considerar? Pues mira, yo creo que ya lo comenté, es decir, tiene que ser un discurso que al mismo tiempo argumente y mueva las emociones. Son las dos cosas claves. Ahora, el resto de la pregunta depende de quién es el que emite el discurso. No es lo mismo que lo diga el presidente López Obrador, que lo diga el doctor Jorge Alcocer, o que lo diga, no sé, Enrique Krause, o que lo diga el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿verdad? Es decir, porque las posiciones desde donde ellos emiten el discurso, no solo por la posición política, sino por los conocimientos que cada uno tiene, pues implica un discurso diferente. Pero en cualquier caso debe de ser un discurso que tenga una argumentación que conmueva y que sea un discurso que pueda ser leído como un texto, pero que también pueda sintetizarse en un Twitter, sintetizarse en un anuncio, etcétera, y que tenga por lo tanto muy diversas plataformas, que aunque el mensaje sea el mismo, el formato se puede expresar en muy distintas plataformas dependiendo de que el emisor a cuántas de esas plataformas pueda tener acceso y a cuánta gente pueda llegarle. Arturo Orduña, ¿es la congruencia una constante en algún personaje destacado que usted nos quiera compartir? Pues mira, ya lo vimos en el caso de Merkel. Yo lo que digo en el libro de los discursos es que lo voy a plantear al revés. Cuando hay una falta de congruencia, pues simple y sencillamente las cosas no duran mucho. Pero veámoslo a otro nivel si quieren. Piensen ustedes en una relación de pareja donde el novio le promete a la muchacha que va a ser fiel, etc. Ese es un discurso, ¿verdad? Pero si va llegando a las 11 de la noche con besos en la mejilla, con Carmín, pues el discurso se empieza a desmoronar porque los hechos no tienen congruencia con ese discurso. Entonces, si lo ven en un sentido amplísimo, no solamente el discurso político, pues todos nosotros estamos emitiendo discursos todo el santo día para convencer a la pareja, para convencer a quien nos lee, para hacer literatura, yo que escribo literatura, en fin, estamos convenciendo a alguien de algo, y si no hay congruencia entre si yo escribo una novela en contra del racismo y me voy a Haití y empiezo a despotricar contra los negros haitianos, pues ese libro cuando eso se difunda no lo va a comprar nadie, porque aunque esté muy bonito mi libro en contra del discurso, mi personalidad va en contra de lo que estoy afirmando. Entonces, la falta de congruencia acaba derrumbando una relación amorosa, una relación amistosa o simplemente una carrera política, pero aplica a todo. Gracias, maestro. Antonio Flores Saldaña, en la era de la posverdad donde abundan las fake news o el discurso de odio, ¿considera usted que las redes sociales deben controlar la libertad de expresión o debe ser el Estado el que las regule? Yo creo que, bueno, es un gran debate. A mí me gusta la opción de el gobierno alemán que hizo leyes ad hoc para que sea el Parlamento alemán el que decida y no las famosas 4 empresas de California. Pero ese no es el tema de este. Pero sí lo que creo es que la clave, la llave secreta, digamos, para establecer una diferencia en la era de la posverdad entre las fake news y la verdad es una palabra clave que se llama evidencia. Evidencia, según el diccionario de la Real Academia Española, es una certeza sin duda alguna de algo o sobre algo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, si decimos, hay un hoyo en esta calle que mide 3 metros por 2 metros, etcétera,
y alguien dice, no hay hoyo en esta calle, eso no es cierto, bueno, pues hay una evidencia, se puede tomar una foto, poner a alguien con un metro, ¿verdad? Que salga junto al hoyo para que se vea cuánto mide el hoyo. Entonces, ahí tenemos una evidencia, y esa evidencia es el antídoto contra las fake news. Ahora, hay cosas que es difícil tener evidencia sobre ellas, porque son muy abstractas, entonces es difícil concretarlas al ejemplo del hoyo y de la cinta métrica, eso también lo entiendo, pero en general la única defensa que tenemos entre las fake news se llaman hechos, ¿no? Entonces hay hechos, somos 115 o 120 o 130 millones de mexicanos, si alguien dice que somos 50 millones de mexicanos, pues eso es falso y se puede demostrar. Entonces el antídoto contra las fake news es la evidencia, y la evidencia pues dependerá de cada caso en particular. Gracias, maestro. Luis Alberto Gómez Juárez le pregunta si en el México moderno el discurso que pronunció el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio tuvo una repercusión en la sociedad y que sigue vigente. Pues mira, yo creo que, bueno, en primer lugar es un discurso que evidentemente copia el discurso de Martin Luther King. Para esto, yo creo que tenemos primero que no enredarnos en este asunto de la mímesis o de la imitación. Los antiguos siempre se han dedicado a la imitación. La idea de plagio es una idea que tiene que ver con el mundo académico, que si alguno de los aquí presentes tiene una tesis que le costó toda la vida llegar a algo, pues que no llegue alguien y se la lleve, digamos, de la misma manera que los registros de propiedad industrial cumplen lo mismo. Pero aquí no estamos hablando de eso, entonces el discurso Colosio imita el discurso de Martin Luther King, sin duda es una excelente pieza oratoria, y bueno, pues es difícil verlo solamente como texto, porque el hecho de que lamentablemente lo hayan asesinado, por las razones que sean, y lo haya hecho quien lo haya hecho, pues coloca ese discurso en una situación distinta, porque el personaje emisor pues fue sacrificado por decir ese discurso, y entonces ese discurso quizá no tendría la misma importancia si no hubiera pasado el magnicidio. Entonces, sin duda es una buena pieza oratoria, me parece que es uno de los discursos que deberían de estar en cualquier antología de discursos mexicanos, y bueno, pues hasta ahí me quedo. Gracias, maestro. Dustin Valleza Ayala le pregunta, ¿los discursos fuertemente ideológicos considera que fortalecen la democracia o por el contrario la polarizan? Pues la polarizan por la sencilla razón de que están ubicados hacia o están dirigidos a un público muy acotado, que son los mismos que, pues que piensan eso. Pongamos el caso de los discursos de Trump ante los supremacistas, o que defienden, que van dirigidos a los supremacistas blancos, ¿no? El discurso, ¿de dónde viene todo esto en 20 segundos? Pues que en 30 o 40 años los blancos van a ser minoría en Estados Unidos, porque el crecimiento demográfico de latinos, como nos llaman allá, de gente proveniente de África o de Asia y de los afroamericanos, pues uno de esos va a ser el presidente en 30 años y van a ser minoría. Entonces Trump hace un discurso súper ideologizado dirigido a ellos, y ellos le aplauden, ¿verdad? Los supremacistas blancos o los blancos que se sienten amenazados y representados por él, pues lo aplauden. El problema de un discurso súper ideologizado es que no le llega a los demás, porque ese discurso no lo va a aplaudir un africano, un latino o un asiático, con excepciones, porque hay gente que le falta un tornillo y aprueban lo que sea, ¿verdad? Pero quitando a la gente que le falta un tornillo, con todo respeto, porque en la democracia todas las voces valen igual, pues lo cierto es que el problema de esos discursos ideologizados, pues es como los fans de un equipo de fútbol inglés que piensan que su equipo es el mejor y están dispuestos a asesinar a los del Manchester si son de Liverpool, o etcétera, etcétera, etcétera. Pues esos son discursos internos, y es como traer la camiseta del equipo de fútbol. Eso no conduce muy lejos, porque es un discurso endogámico, es un discurso hacia adentro. Rafael Rivera Sánchez, doctor Lugo, ¿considera usted que las redes sociales como caldo de cultivo para el fanatismo y la polarización social? Pues mira, yo creo que digamos, la primera respuesta
La respuesta más obvia, la respuesta de bote pronto es que sí, pero no debemos de confundir a los emisores con los canales por los cuales pasan esos mensajes. Es decir, finalmente el tema no son las redes sociales. El tema es que hay un individuo que se llama Juanito Pérez, ¿verdad? Y ese individuo que se dice Juanito Pérez, por decir un ejemplo, dice, deberían de mandar una bomba de napalm sobre Tepito, porque es la única manera de que se acabe la fayuca. Vamos a suponer, estoy por supuesto inventando y es algo que no deseo que suceda. Pero ¿tiene la culpa Facebook o tiene la culpa alguien que tiene el tornillo zafado y propone eso? Entonces, las redes sociales permiten la expresión de muchísimas voces. Si vemos cómo ha sido en las últimas décadas, pues antes el 90% o 95% de los ciudadanos éramos totalmente anónimos, porque solamente podíamos pues expresar nuestras ideas con nuestros amigos, o si teníamos un aula en la universidad, pues en el aula, o si formábamos parte de un grupo X, pues con ese grupo, pero no podíamos hablar. Y ahora pues todos tenemos esta capacidad de subir a nuestro muro algo y expresar nuestras ideas. Eso está muy bien que tengamos esos canales. Ahora, eso hace que mucha gente indeseable, bueno, no hay gente indeseable, hay ideas indeseables proferidas por personas que se merecen todo nuestro respeto, ¿verdad? Pero que utilizan esos medios para mensajes de odio, mensajes en contra de LGTBTIs o en contra de grupos específicos, etcétera. Bueno, es parte del costo de tener medios que están tan abiertos y que permiten la expresión de tantas voces, ¿no? Yo prefiero que exista esa posibilidad, asegurarla y que entonces otra vez sea simplemente que cada quien tenga un canal de salida de sus ideas muy limitado. Alan Mosqueda, maestro, sobre la eficacia de los discursos para tocar las emociones, ¿solo se utilizan para emocionar a la gente que puede apoyar o también para hacer enojar a los adversarios? Bueno, pues finalmente depende la respuesta es para cualquiera de esas cosas y para muchas más. Cuando uno escribe un discurso, tiene uno que tener en claro un objetivo. ¿Para qué escribo el discurso? ¿A quién va dirigido en primer término y de qué lo quiero convencer? Si mi propósito principal es hacer enojar a mis adversarios, pues puede que eso sea el propósito y si es lo que me propuse y lo hice bien, pues igual lo consigo. Pero yo creo que uno debe tener muy claro que se trata de obtener algo y de sumar algo a nuestra causa. Y hacer enojar, pues estas alturas del partido me parece que me parece un poco infantil, ¿verdad? Hacer enojar a alguien por hacer enojar a alguien, pues mejor no hagas nada, ¿verdad? Pero bueno, cada quien es libre de lo que... Y sí se puede conseguir eso, por supuesto, ¿no? Francisco Javier Reyes Hernández le pregunta, ¿han existido líderes que pronunciaron discursos enigmáticos? Sin embargo, para que un discurso tenga la fuerza para conmover y convencer, deberá existir una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Para las elecciones que se aproximan, ¿usted ve candidatos congruentes en esta contienda electoral? Pues mira, yo creo que apenas está empezando. Tenemos que ver cada caso en concreto. Son elecciones locales. Tenemos muchos políticos en diversos estados. Y eso es lo que en cada estado es lo que van a decidir los electores. Precisamente los electores van a evaluar las propuestas políticas, las políticas públicas, y seguramente tendrán información de los candidatos porque son sus coetáneos, ¿verdad? Y seguramente saben de qué pie cojean o qué virtudes tienen. Y eso es lo que cada votante en el ejercicio de sus derechos políticos pues va a ejercer en el momento del voto. Gracias, maestro. Adeline Montoya, ¿qué aspectos hay que considerar para llegar hoy en día al público? Pues bueno, yo creo que hay que definir otra vez qué es público, ¿no? El público, hay muchos públicos, ¿a quién nos dirigimos, no? Entonces, si yo soy empresario, pues voy a tratar de convencer a los empresarios,
probablemente si soy empresario no esté en la mejor posición para convencer a otros de temas que no conozco, que no domino, etcétera. Entonces, yo creo que depende de cada público al que nos dirigimos, qué objetivos pretendemos, etcétera. Claro, si somos candidatos a la presidencia de la República, entonces podemos hacer un discurso que se dirija a toda la sociedad, pero en general los que estamos aquí pues nos vamos a dirigir a un grupo específico que tiene que ver con quiénes somos nosotros. Entonces yo creo que esta idea de público con mayúscula, 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 no existe, pues hay muchos públicos que se delimitan en función de a quién nos dirigimos y con qué propósito. Paola Montserrat Hernández. Bajo los discursos abordados, podríamos estipular que las corrientes actuales en cuanto al discurso van orientadas más a la unión y a la desunión de la colectividad. En el caso, ¿cómo influyen los factores políticos sociales a estos cambios de paradigmas? Bueno, pues influyen totalmente, pues desde el momento en el cual, simplemente un ejemplo muy sencillo, vamos a suponer que yo voy a ser uno de los candidatos para las elecciones dentro de unos meses en cualquier estado de la República o en la Ciudad de México. Yo no puedo hacer un discurso donde les diga, amigos, nos vemos en el Ángel de la Independencia porque necesito su apoyo, porque México va a cambiar. Pues no se puede porque estamos en pandemia. Entonces, pues por supuesto que la coyuntura nos afecta y afecta al discurso, porque nadie va a convocar a nadie en ninguna ciudad del mundo, ya no digamos de México, pues porque es imposible por la pandemia. Entonces el discurso tiene que adaptarse pues a la realidad que tenemos en cada momento. Valentín Camaño Rivera le pregunta, ¿por qué líderes como Trump promueven teorías de conspiración por solamente adquirir votos? Bueno, pues hay que ver qué pretende cada quien. No podemos asumir que todo el mundo pretenda lo mismo y que todo el mundo pretenda algo bueno para la sociedad. Cuando la persona que hace la pregunta dice solamente para adquirir votos, bueno, pues es que eso es lo que él quiere. Entonces le quitamos el solamente. Eso es lo que él quiere y lo que quiso y ganó la presidencia. Entonces, pues hay quien tiene fines que no son morales, que no convalidaríamos, pero que consiguen lo que se proponen. Por eso estamos en peligro ahorita en el mundo entero, pues porque hay gente que se propone objetivos que atentan contra las democracias, pero que son muy eficaces y le ganan a otros discursos que quizás moralmente son extraordinarios, pero que no logran. Es más, Biden ganó, no por Biden, ganó porque él logró aglutinar a una serie de grupos sociales, étnicos, religiosos, etcétera, que lo vieron como la única opción para derrotar a Trump, pero que si no hubiera habido una situación de emergencia y del otro lado no hubiera habido un Trump, en una de esas Biden no gana o no hubiera sido el candidato elegido por su partido. Entonces, pues hay que tomar en cuenta todo eso. Ahorita cualquier esfuerzo para ir en contra de estos discursos de odio, de separación, pues son bienvenidos. Y esto no tiene que ver con colores específicos de partidos. Simplemente si no fortalecemos la democracia, aquí y en China, pues vamos a acabar mal. Miguel Eloy García Lara le pregunta qué opina del discurso de Joe Biden respecto a la intromisión y violencia en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que no solamente de Joe Biden, yo creo que estuve ese día viendo Fuego TV y CNN y vi que fue tan brutal la intromisión de este vikingo y de otros en el Congreso, que me tocó escuchar el discurso de una senadora por Arizona que dijo, yo iba a solicitar el conteo de votos en Arizona, pero después de este atentado a la democracia que fue la toma del Capitolio, retiro mi petición de que se cuenten los votos y yo apoyo que defendamos la democracia con todo. Yo creo que ese discurso de esta senadora republicana que estaba a favor de Trump y que se echó para atrás
en el mejor sentido de la palabra, nos dice más que el discurso de Biden. Es decir, lo que impulsó Trump le salió, como decimos coloquialmente, el tiro por la culata, porque fue un discurso de odio y de ataque a la democracia, un discurso a través de las acciones, no de las palabras, y recibió la respuesta de discursos que condenaban eso, como el de Biden, pero también de acciones que manifestaron su absoluto rechazo a lo que había sucedido. Le pregunta José Alejandro Castillo si la función principal del discurso es persuasiva a toda costa. Bueno, digamos que en términos generales sí, pero en el libro de los discursos menciono que también hay otros discursos que lo que hacen es fijar postura. Digamos, ante una situación de emergencia, el gobernante dice: ante el intento de invasión de nuestro territorio por parte del Estado vecino, la posición es esta. Ante la pandemia, la posición del gobierno de México es esta. Ante tal y cual, ahí no se está buscando convencer a nadie. Desde el poder, es decir, desde el ejercicio de gobierno, buena parte de las acciones de comunicación ya no son convencer, porque el titular del Poder Ejecutivo ya está en el ejercicio del mandato constitucional, pero se informa, ¿no? Pues también gobernar es comunicar. Entonces hay muchos discursos que no buscan convencer, pero que buscan informar de lo que estás. Y eso va desde discursos ante cosas trascendentes hasta muchos discursos, vamos a decir, en los que se dice cuántos kilómetros de carpeta asfáltica se han construido en carreteras de 4 carriles, cuántos kilómetros de vías férreas, cuántas nuevas escuelas, cuántos nuevos albergues para personas mayores. Todo eso no busca convencer, busca simplemente informar lo que está haciendo un gobierno municipal, estatal o federal. Aidan Samuel Valderas, quien se identifica como estudiante de comunicación, pregunta, aparte de la capacidad de convencimiento, ¿cuáles son los puntos que considera usted de gran importancia que hay que comunicar en un discurso? Pues yo, como te digo, depende, hoy sí que depende del discurso, ¿no? Yo he hecho discursos culturales por la formación que tengo en eventos culturales de primera importancia en el gobierno de la República. Entonces, pues ahí ese tipo de discurso tiene unas características distintas que informes de gobierno, de los cuales he participado en muchos informes de gobierno de la presidencia y que tiene otro tipo de lógica y otro tipo de búsqueda de convencimiento. Entonces, digamos que no se puede responder fácilmente a esa pregunta porque ya depende de qué discurso en particular, qué tema, qué coyuntura es la que está obligando a que se emita ese discurso. Le pregunta la magistrada Roxana García Moreno su opinión sobre el discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño. Bueno, magistrada, mucho gusto, un honor recibir esta pregunta. Pues yo creo que este discurso, por supuesto, es extraordinario porque se junta a una familia de discursos, vamos a llamarlo así, donde se establece en esos discursos al mismo tiempo una meta aspiracional de una sociedad como la concretización, la cristalización de una serie de valores, ¿no? Los grandes discursos de la historia son discursos en los que se cristalizan una serie de valores sociales a los que una sociedad en particular, pretende alcanzar. Pongo, por ejemplo, en esa familia de discursos, pues los extraordinarios discursos de Frédéric de Klerk y Nelson Mandela, cuando finalmente Sudáfrica se convierte en un país donde el apartheid ya no existe, ¿no? Entonces son discursos que son piedras fundacionales de una nueva etapa histórica o que pretenden o que delinean, trazan un futuro aspiracional que todos queremos, ¿no? Cuando Martin Luther King dice yo tengo un sueño, pues en el fondo el discurso nos parece extraordinario porque lo que está mostrando es una aspiración social
de un mundo que todos quisiéramos tener. Si fuéramos estadounidenses allá, pero también algunas de esas ideas las podemos tomar para nosotros y decir, claro, queremos eso, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o de la Mujer y la Ciudadanía, que vimos hace un momento y que están, cuando menos el de ella, en el material que se les está mandando, pues son también valores aspiracionales que como sociedad queremos alcanzar, aunque no estén planteados como discursos. Es más, en un sentido amplio, pues las leyes, nuestra Constitución que celebramos mañana, pues en un sentido amplio, por supuesto, es un discurso que se convierte en un ordenamiento jurídico que debemos de obedecer, pero que tiene una dosis aspiracional, porque sabemos que las sociedades no son perfectas y por eso casi siempre los artículos tienen una parte punitiva en el caso de que algo no se cumpla, digamos, ¿no? Hay un respeto a la vida, eso es algo que está plasmado en muchos ordenamientos jurídicos, y el que infringe esa norma, pues va a recibir un castigo, porque no se vale andar matando a los demás, ¿verdad? Entonces vemos cómo, en un sentido muy amplio, quizás el ordenamiento jurídico es una especie de discurso, o como diría Rousseau, un pacto social que nos hace que, digamos, con estas reglas nos vamos a conducir, y eso es algo real y aspiracional al mismo tiempo. Gracias, maestro. También la magistrada le pregunta que cuál es el discurso como analista y especialista en este tema, cuál es el discurso que más le ha impactado o que más le gusta y por qué. Híjole, es una estupenda pregunta, y déjame pensarla un poquito. Le contestamos a la magistrada después de la siguiente pregunta. Muy bien. Alejandra Moreno le pregunta, bueno, primero le dice muchas gracias, felicidades. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las 5 características del discurso contemporáneo? ¿Sigue vigente el villano? Bueno, mira, regreso a la pregunta que me hizo la magistrada. Creo que más que un discurso en particular, me voy a referir a una serie de discursos proferidos por estos personajes. Me parece que algunos de los discursos de Winston Churchill, el de sangre, sudor y lágrimas, pero muchos de los discursos del presidente de Gaulle, fueron verdaderamente unos discursos que lograron emocionar al pueblo. En el caso de Churchill, lograron emocionar al pueblo y prepararlos ante pues el bombardeo nazi, etcétera, y cómo lograron que en medio de este desastre lograran tener un aliento, una esperanza y estuvieran unidos en la lucha, en la defensa y en el caso de Gaulle, sus discursos en contra de la resistencia, bueno, sus discursos desde la resistencia en contra del gobierno de Vichy, e inclusive el discurso que le abre la puerta a la liberación de Argelia, son discursos de tremendos estadistas que cuando decían un discurso jalaban a todo el pueblo, ¿no? Literalmente a todas sus sociedades. Y por eso, magistrada, le doy esa respuesta, porque me parece que son ejemplos más que de grandes textos, de ejemplos supremos de comunicación política, porque lograban que la sociedad entera se moviera al unísono en función de lo que ellos representaban. Lo vemos inclusive, recordamos esta escena maravillosa de la película Casablanca, ¿verdad? Cuando el novio de Elisa, ¿verdad? Pide que toquen la marsellesa, ¿no? Y detrás de esa marsellesa, enfrente de los nazis, pues está la figura de Gaulle, ¿verdad? Como una figura moral, como también tuvo esa cualidad moral Winston Churchill, ¿no? Y como la han tenido pues nuestros héroes también, mencionábamos al principio al padre Hidalgo y a José María Morelos y Pavón, que sin duda pues han sido piedras fundacionales de nuestra democracia, de nuestro amor por México, ¿no? Y entonces ahora sí, vuélveme a decir la pregunta última, por favor. Con mucho gusto. Las 5 características del discurso contemporáneo. ¿Sigue vigente el villano? Bueno, pues es que no es que el villano siga vigente, es que pues tenemos expresiones sociales
y obviamente creo que los que estamos aquí, pues estamos a favor de las expresiones sociales, vamos a decirlo así, más civilizadas. Pero hay villanos en todas partes, ¿no? Hay gente que promueve el odio, la desunión, el racismo, hay gente que piensa que hay que destruir al enemigo. Bueno, vamos a decirlo en palabras de Octavio Paz, que escribió: los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Lamentablemente, para algunos, los otros no existen, el otro no existe. Cuando el otro no existe, pues es muy fácil destruirlo, descalificarlo o eliminarlo porque no existe. Bueno, pues lamentablemente esa es una realidad mundial, social, y hay gente que no reconoce al otro. La democracia implica reconocer al otro, aunque piense diferente. El que no reconoce a la otredad, pues esa persona pues es un villano, para utilizar la palabra. Ahora, ¿cuáles son las 5 características del discurso? Pues bueno, de bote pronto te diría que tiene que ser claro, porque si no nos entendemos, pues entonces hay un galimatías ahí, no se sabe lo que nos está pidiendo. Habla muy bonito y al final, ¿y qué dijo? Como dicen, ¿qué dijo? Pues quién sabe, ¿verdad? Entonces tiene que ser claro, tiene que ser preciso, que la gente entienda lo que uno está diciendo y tiene que convencernos de algo. Tiene que ser breve, porque si hablamos como López Portillo, como Echeverría, ya no digas López Portillo, 8 horas seguidas, pues ¿quién aguanta esa transmisión? Tiene que ir dirigido a lo que va, tiene que ser un discurso que hable de lo que hay que hablar. Si me piden que hable en el Día de la Enfermera y yo me pongo a hablar de los logros de los boxeadores mexicanos, pues puede ser muy interesante en un discurso con Ana Gabriela Guevara, ¿verdad? O en su tiempo, pero no, ese discurso no sirve. Entonces tiene que ser algo que está dirigido a un tema y a un auditorio específico en función del evento del que se trate. Entonces, esta dirección, esta brevedad, esta claridad, esta capacidad de convencer desde la razón y convencer desde los sentimientos, pues pueden ser las 5 respuestas que nos está solicitando esta persona, a la que le agradezco su pregunta. Gracias, maestro. Si me permite, hay una cantidad impresionante de preguntas, todavía restan muchas. La verdad es que estamos casi por llegar al límite de tiempo, pero si me permite, leeré unas 2 preguntas más y nos comprometemos, si el maestro José Antonio Lugo está de acuerdo, que desde el correo institucional de esta actividad, como les haremos llegar su constancia y el material de nuestro invitado expositor, también les haremos llegar a su vez las respuestas a sus preguntas pendientes, si no lo Encantado en la permiten. vida, sí, con muchísimo gusto. Gracias. Le pregunta Sonia Angélica Rivas, ¿qué opinas sobre los discursos de Mandela, algún discurso emblemático de Mandela y de Gandhi? ¿Qué opinión le merece? Bueno, pues son discursos que han cambiado la historia de la humanidad, ¿no? El discurso de la no violencia de Gandhi, pues inauguró una nueva forma de debate político, inclusive, ¿no? Para decirlo en cristiano, no tenemos que agarrar la batería de cocina y agarrarnos a cacerolazos, ¿no? Desde la no violencia se puede conseguir más en ocasiones que con un gran ejército, ¿no? Y en el caso de Mandela, pues me parece extraordinario que este personaje, uno de los grandes hombres del siglo XX, haya pasado de un discurso rupturista, que fue el discurso que 28 años antes lo llevó a la cárcel durante 28 años, efectivamente, a un discurso de conciliación, de diálogo y de respeto, que permitió un cambio fundamental en Sudáfrica y en el mundo entero. Le pregunta ya por último Arturo Orduña, el discurso de Pepe Mujica en Uruguay, ¿le parece que fue igual de poderoso que el de Merkel? Bueno, yo creo que bueno, a mí me parece sin duda que también es un buen discurso, pero yo creo que hay que ubicar a los personajes. Sin duda alguna, el presidente Mújica tiene una repercusión inmediata en el Uruguay y en América Latina, vamos a decirlo así. El discurso de Merkel tiene una repercusión mundial porque es una líder mundial. Entonces, bueno, pues también creo que no solamente el discurso se mide por lo bueno que sea,
sino por el alcance que tiene. Y por eso estábamos todos viendo, o bueno, muchos de nosotros, el discurso de Joe Biden. ¿Por qué no vemos el discurso de toma de posesión del presidente de una nación centroamericana? Con todo respeto para los países centroamericanos que son nuestros hermanos, pues porque ese discurso es casi interno, porque las repercusiones de ese discurso fuera de ese país en concreto, que no quiero mencionar a ninguno, pues no sale de ahí. Y en cambio, no es que seamos, no es que Estados Unidos sea un ejemplo a seguir ni nada, pero es importante escuchar ese discurso, como es importante escuchar a la Merkel, como es importante escuchar a Macron, que finalmente Francia sigue siendo Francia, a pesar de que ha estado un poco de capa caída. Pues no nos resta, maestro José Antonio Lugo García, agradecerle su estupenda exposición y participación en nuestra primera sesión de análisis de los discursos en la historia. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Y bueno, pues agradecer a todas y todos quienes nos han acompañado durante esta hora 45 minutos, todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Nos comprometemos a que serán respondidas y a que les llegará el material de nuestro expositor conjuntamente con su constancia por el medio electrónico por el que se registraron. Pues agradecer a todos y a nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado José Luis Vargas Valdés, quien ha impulsado este proyecto, así como de las magistradas y magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior de este tribunal. Les agradecen a todas y todos su presencia, su tiempo y esperamos poderlos tener con nosotros en próximas ediciones y sesiones de este análisis de los discursos en la historia. Gracias y que tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.